La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes, para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Como todos los domingos, nos encontramos para escuchar un poco a nuestros jóvenes, conocerlos a nuestros jóvenes. Hoy está viniendo un grupo muy especial. Ahí ya tenemos la visión general de todo el grupo que viene a visitarnos aquí. Y vamos a comenzar, como siempre, con nuestra presentación. Vamos a comenzar aquí por la izquierda. Aquí están todas las damas, por lo tanto, las prioridades, siempre decimos que son las damas, pero como son solamente chicas, entonces comenzamos por nuestra izquierda aquí. Tu nombre, de dónde venís, qué grado estás, etcétera, así la gente te va conociendo. Sí. Hola padre, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Yo soy Lucía Vázquez, tengo 13 años, estoy estudiando. ¿Qué estás estudiando, Lucía? ¿Qué grado estás? Pasé a noveno. ¿Cuántos años me dijiste? 13. 13 años, entonces noveno grado. ¿Y no te aplazaste, va? No. ¿Ya pasaste ahora al noveno? Ya pasé. Ya. ¿Y ya cuál pasé. es tu colegio? Virgen del Carmen. Virgen del Carmen, ¿de? La ciudad de Villa Elisa. Villa Elisa, ahí entonces vos estás. Sí. Bueno, ¿y cuántos hermanos son ustedes? 4. 4. ¿Y vos qué sos? ¿La más grande, la más chica? La del medio. La del medio, entonces está como un sándwich ahí. Sí. Exactamente. Bueno, muy bien, vamos a seguir presentando aquí, vamos ahora a la derecha. Bueno, bienvenida también a nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Hola padre, yo soy Romina López, soy de la ciudad de San Antonio. Tengo 20 años y actualmente estoy estudiando la carrera de veterinaria en la Universidad de Columbia del Paraguay. ¿Te gustan los perritos o los gatitos? Los dos. ¿O las vacas? Okay. De Los dos, Sí. todos. Veterinaria. Ya. ¿Y hace cuánto tiempo que está, me dijiste? En 2 años. De mis 2 años ya. ¿Y cuántos años es para la veterinaria? 6. 6 años. Sí. O sea que falta todavía unos cuantos añitos. ¿Y ahora qué, por ejemplo, se estudia en los primeros años, en estos 2 años? Y prácticamente es como la escuela, tipo todo química, física y eso. Comienzan con Sí. eso. Y todavía no están estudiando, por ejemplo, el bigote del gato. No, todavía- anatomía. sí. Anatomía, los huesos, tienen que saber de memoria, ¿verdad? Sí. También. ¿Y los huesos de qué? ¿De la vaca o de quién comienzan? Con lo del caballo. Del caballo. Ya después ya todos generales. En serio, ya. Qué interesante. Bueno, Romina me dijiste, ¿verdad? Sí. Romina. Bueno, entonces, vos venís de San Antonio, la otra viene de Villa Elisa. Bueno, ahora vos, tu presentación, a ver cómo Hola, te ¿qué tal, llamas. padre? Me llamo Angélica Hermoa, tengo 15, casi 16. Casi ya, ¿eh? Cuando Vivo- somos adolescentes queremos ser más viejos. Sí. Y cuando somos viejos queremos ser más jóvenes. Exactamente. Vivo en San Antonio y actualmente estoy estudiando en el Colegio Arquitecto Tomás Romero Pereira y pasé a segundo año. Segundo año ya. Sí. ¿Y qué tal va Soina? Buena alumna, Vaina. Buena. Estudiosa. Sí. Bueno, muy bien, muchas gracias. ¿Y cuántos hermanos son ustedes? Soy hija única. 6. Soy hija única. Ah, hija única. Sí. Mi madita, lo por tu cara ya me di cuenta. Bueno, vamos a ver para aquí la presentación. ¿Cómo Hola, te muy buenos llamas? días, padre. Soy Milagros Justiniano, tengo 21 años de edad, estoy estudiando actualmente la carrera de licenciatura en educación inicial en el INAES. A la cuenta. Entonces ya está por ser profesora entonces. Sí, INAES. Ese bueno era lo que era antes el IC. sí, exactamente. Sobre Eusebio Ayala. Sí, sobre ¿Y por qué Eusebio. cambió el nombre? ¿Qué significa ahora? Se Porque le yo- agregó el Nacional, ahora Nacional. es Instituto Nacional de Educación Superior, Dr. Raúl Peña. Doctor Raúl Peña. El nombre continúa, doctor Raúl Peña. Sí. Solamente que cambió entonces, El es nacional. Exactamente. Ya, yo conocí eso, fui varias veces por ahí también a reuniones. Interesante, ¿verdad? Sí, ahora justamente se está reestructurando totalmente para los nuevos ingresantes. En serio. Sí. Pero vos ya te salvaste de eso. Sí, yo ahora mi defensa de tesis y ya. ¿En adiós. serio? Sí, Ah, ¿y te gusta entonces con quiénes vas a trabajar? ¿Qué edad? los niños. Los A niños. partir de 3 meses en adelante, ¿En serio? hasta 6 años. ¿Y se puede trabajar con los de 3 meses, Pío? Sí, ¿Y qué es lo que se hace con ellos? ¿Se le da la leche? se le da la leche, se le baña, se le viste. Actualmente estoy trabajando en una guardería justamente con bebés. Y eso, Pío, no viene a ser niñera nomás entonces.
No, porque es general, porque también, También. se le da la enseñanza. Es una ¿Viste cómo te enseñanza defendés por los turno. enseñanzas? Eso es lo que quería saber yo. Claro. Está bien. Bueno, y aquí nuestra última participante, tu nombre y vos, ¿qué estás haciendo? ¿Qué tal, padre? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Soy Luz Cuenca. Actualmente estoy estudiando en el Colegio San Martín de Porres. Estoy siguiendo el bachiller técnico en salud. Salud. Sí. O sea, eso sería enfermería, ¿o no? Y yo me voy por medicina. A por medicina después. Ah, ya entiendo. O sea, esto vos estás en el colegio todavía entonces. Estoy en el colegio Tercero, todavía. el último año Sí. ya. ¿Y dónde está, me dijiste? ¿En qué colegio? En el Colegio San Martín de Porres. Ya, ¿dónde queda De eso? Ñemby. Ah, de Ñemby. Sí. A la cuenta, uno está Villa Elisa, otro San Antonio, otro Ñemby. ¿Qué más me olvidé? Oh, está en el ICE. ICE, dije ya está ICE. Ya no hay más ICE. INAES. INAES. Tengo que ayornarme, ponerme al día entonces. Bueno, aquí entonces lo que yo quiero saber, vamos a comenzar ahí. Decinos por qué ustedes están viendo, qué es lo que dice ahí la camiseta de ustedes, por eso vienen hoy y nos visitan aquí en Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y en Coro San Francisco. Coro San Sí, Francisco. sí. Venimos por una invitación que nos dieron y Que les dieron la Sí. invitación ya. Bueno, y eso entonces lo que vamos a... Alguien después me va a presentar y me va a decir verdaderamente qué es esto del Coro San Francisco. ¿De qué ciudad es De San el coro? Antonio. De San Antonio. Entonces, ahí ellos tienen también su capilla San Francisco, entonces. Sí. Y están allí animando sobre todo su comunidad con el coro. Y aquí estamos con las chicas. Pero son más, ¿verdad? ¿Eh? Sí, somos más. ¿Cuántos son? Aproximadamente 27 en total, contando 27. con los A la niños y los cuenta. jóvenes. Muchísimo entonces. ¿Y Sí. todo lo otro que pasó? ¿Se quedaron dormidos? ¿Eh? Sí, al ¿Eh? parecer. Las chicas. Los niños se quedaron en su casa. A los chicos, claro. Hay más chiquititos. Tienen Sí. chicos y grandes. Y hay también personas mayores, por ejemplo, así de 40, 50, 60 años en el Sí, coro. ellos están en el coro específicamente no, están no. conformando la comisión de padres, la parte administrativa de la capilla. Ah, de la capilla. Sí. Entiendo. O sea, es toda una organización. Bueno, Exactamente. nosotros así estamos recibiendo aquí, vamos a decir ya directamente entonces, el Coro San Francisco, entonces, ¿verdad? sí. Que viene de la ciudad de San Antonio. Jóvenes, niños, adolescentes también y personas mayores que están entonces en esta organización. Y a mí me parece que ustedes se van a Cupé también a cantar. Sí. Ah, 3 veces ya. Con razón, ella me tenían cara conocida ahí. Yo una vez pensé que le iba a enfocar a la Virgen de Cacupé y le enfocaba más la cara a ustedes. ¿Eh? Sí. Entonces por eso es que ella me tienen cara conocida. Bueno, queridos amigos, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Dijiste sí y la tierra estalló de alegría. Dijiste sí, en tu vientre latía divina la salvación. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor. Que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas harán mediodía. A una sola palabra que digas, en tus labios se alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de un Dios redentor. Ave María. Ave María. Gabriel tembló, conmovido con tanta belleza. Madre de Dios, muéstrame tu mirada, dámosle la anunciación. Hágase
Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y si no me olvido, entonces, porque una vez que yo también pierdo un poco la memoria, ¿verdad? Ya estoy viejito, parece. Bueno, entonces estamos con el coro de adolescentes, niños y personas un poco mayorcitas también, que están activando en la capilla San Antonio, ¿verdad? San Francisco de San Antonio. Ah, ahí está. Pero los dos son también franciscanos, ¿verdad? Claro. San Francisco, fundador, y San Antonio, que va también allí con San Francisco. Bueno, ahora lo que queremos saber, ¿verdad? Y seguramente que todos ustedes también están esperando, es conocer un poco cómo nació esto del grupo San Francisco, en la capilla San Francisco, este coro que funciona aquí en la ciudad de San Antonio. Después también le voy a preguntar cómo es que ustedes fueron a parar acá a Cupé 3 veces ya. ¿Qué pucha? Ni yo no me voy tanto acá a Cupé y ustedes ya se van más, ¿entiendes? Depende Valera. Bueno, vos, bueno, te explícame comento, un poco. Sí, explícame. La capilla San Francisco está conformada, como ya mencionaste, por niños y jóvenes, siempre con el acompañamiento familiar, obviamente los padres. Y también así está la comisión de padres y nuestros coordinadores generales, que son Ña Nilsa y Don Chico. ¿Vos hace cuántos años, por ejemplo, que estás en este coro? Hace 4 años. 4 años. ¿Y el coro hace cuántos años más o menos que nació? ¿Cuánto? 12 años. 12 años. 12 años y este año vamos a cumplir 13. 13 ya van a cumplir. Sí. Ya están entonces adolescentes ya entonces, ¿eh? Como coro. Qué bien, che. ¿Y alguien sabe cómo es que le invitaron ahí en Cancún? ¿Vos sabés algo? ¿Cómo fue la invitación? ¿Quién le invitó? ¿De dónde vino la invitación? Parece que ustedes se van nomás y cantan nomás ya. Claro que al profe. A ver. Al profe se le asesoró y él, o sea, gracias. Nos convocaron. Nos convocaron. Le convocaron. Sí, mediante nuestro profesor, que está siempre con nosotros los días sábados en nuestros ensayos. Ustedes están ahí con él. Sí. O sea, hacen los ensayos todos los días sábados. Sí, para prepararnos obviamente para cada celebración, porque no solamente tenemos celebraciones en nuestra capilla, sino también alrededor. Nos estamos lanzando a otros lugares, a otras comunidades. Romina, ¿y vos cómo surgió para que vos te vayas ahí a cantar en el coro? Y yo me fui porque me iba a ir en el catecismo. Y ahí yo empecé desde que empezó lo del coro. Fui la tercera en entrar. Hace 13 años. ¿Hace 13 años? Sí. Pero vos tenés ahora 20 años, mijita. Sí. Y ya hace 13 años, 7 añitos. 8. 8. Y ahí comenzaste. Sí. Mi prima era la primera que empezó lo que sería el coro de niños. El coro de niños. Sí. Y después ya empezaron a venir más integrantes, más jóvenes. Y ella vino también después ya. ¿Quién? Lucía. Angélica. ¿Y vos cuántos años hace que estás entonces, Angélica? Hace varios años, inicié a los 4 o 5 años. ¿A los 4 o 5 años? Haz la cuenta, chiquitita. Te cuento por qué. A ver, vamos. Yo vivo cerca de la capilla. Sí. Y todas las mañanas escuchaba cómo cantaba. Ah. Y le dije a mi mamá, llévame, yo quiero cantar. Y tu mamá contentísima, para que no me moleste esta mi niña ahí de 3 o 4 años aquí, que se vaya ya que le molesta al profesor, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo es la cuestión de la afinación? O sea, como uno entra nomás y canta nomás y ahí, si uno es desafinado. O, por ejemplo, ¿cómo comenzaste? Comencé como una escalerita. Escalerita. Todos los sábados era trabajo de afinación y todo eso. Primero, el tema de las músicas, las letras. No solamente cantar, sino el profesor antes del ensayo nos daba tipo una reflexión de que por qué y para qué estamos sirviéndole a Dios. Ya. Y eso se te quedó. Y vos, Lucía, contame vos, ¿cómo nació entonces en vos este deseo de ir a pertenecer al coro ahí en la capilla de San Francisco? Me iba en la catequesis. También. Y demasiado me gustaba, entonces yo le dije a mamá,
me puedes meter en el careo. ¿Qué es lo que te gustaba? El verle ahí a tus compañeritos que estaban cantando. Me gustaba como esa sensación de paz al momento de cantar. Por ejemplo, cuando cantabas o algo tipo, como que te conectabas más con Dios. Entonces yo quería entrar también en el coro. Y entró conmigo mi hermanito. ¿A tu hermanito también? Entramos los dos. Vos me dijiste, ¿ustedes cuántos eran? ¿Cuántos hermanos? 4. 6, 4. 4. Y vos estabas sándwich y te dije Sí. ya hace rato. Está bien. Y vos, niña, ¿cómo comenzaste? A ver, vamos a comenzar un poco con tu historia. Yo a los 5 años entré al A coro. la cuenta todita con los chiquititas, entonces parece que ustedes se van a la guardería luego ya del coro, ¿verdad? Sí, fue mi bautismo, fue la primera vez que yo le escuché al coro, estaban muchos cuando eso. Y yo le dije a mi mamá, yo quiero irme, le insistí toda una semana, el sábado era la práctica, y me llevó. Y me hallé demasiado gustada. ¿Qué dijiste? Fue mi bautismo, eso no entendí. ¿A qué te referís tu bautismo? ¿Tu bautismo en el sentido que entraste por primera vez al coro? ¿O era tu bautismo? Bautismo. ¿En serio? Sí. ¿Te bautizaste a los 5 años? Sí. Ah, ya. Y ahí vos entonces no atendiste tu bautismo, sino que el coro no vaya. Sí. ¿Y eso es lo que te gustó? ¿Te atrajo más? Me atrajo mucho, me llamó mucho la atención y le dije a mi mamá, yo me quiero ir, le dije, me llevo, ya está. Qué bien, o sea que ese ya es fruto del Espíritu Santo, Sí. ¿verdad? Fruto de tu bautismo. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Yo soy hija única. Ah, hija única ya me dijiste, ¿verdad? Sí. Ya me contaste luego ya, sí. Yo viste que me olvido enseguida. Bueno, ¿y vos cómo fue tu ingreso ahí al coro? ¿Qué es lo que te llamó la Bueno, atención? ¿Qué entre gustó? todas mis compañeras fui la que empezó ya siendo un poquito más grande, a los 17 años. Ah, ya. Sí, inicié gracias a la invitación de mi compañera Romina. Así, Romina te invitó. Sí, éramos compañeras en un conservatorio de música y me dijo, no Hola, quieres cuenta. formar parte de... A ver, explícame por eso el conservatorio de música. ¿Dónde se iban al conservatorio? ¿Qué estudiaban? Yo estaba estudiando lo que sería la parte de instrumentos, guitarra y violín y también en general lo que sería el lenguaje. ¿En serio? Sí, ella era mi compañera. O sea que vos tenés esa vocación de educadora por la vida. Creo que sí. ¿Siempre te gustó? Sí, Ya. ¿Y para qué ibas a estudiar ahí la parte musical? me gustaba. ¿Pensabas ser profesora de música o no? Sí, anteriormente sí. Ya. Y ahora al menos ya con mi licenciatura tengo pensado, ¿Continuar? sí. Ah, mira, sí. Ya te he visto luego con cara de música. Sí. ¿Y vos, Romina, cómo es que comenzó ahí con la veterinaria, Chan? Y era tipo, me quedé un año así sabático, se puede decir. Pero porque vos te ibas, me dices, aquí con tu compañera, Sí, ¿verdad? Toda la música y de repente cambiaste. Sí. O escuchaste a los pajaritos y dijiste, mira, y con la veterinaria. Ay, con la veterinaria, sí fue. Digo, yo veía así los animales, yo no podía, yo quiero estudiar. Yo veía así en TikTok, se ve mucho así doctores, veterinarios, cómo hacían cirugías, cómo les limpiaban los animales. Y Sí. me llamó mucho. De hecho, hace poco hice un curso de estética veterinaria para aumentar más mis capacidades. Ah, mira. Y también ya después, cuando me reciba ya en la parte de medicina de veterinario. Sí, entiendo. Bueno, muy bien. Así entonces nosotros estamos hablando con estos jóvenes que están viniendo desde San Antonio, desde una capilla allí que tienen y que están animando sobre todo y dinamizando también con el coro San Francisco. Volvemos nosotros enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yara Ñe'e Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y estamos en este domingo compartiendo con la juventud que viene desde San Antonio. Imagínense, vienen así a visitarnos y le vamos conociendo también este servicio maravilloso que están haciendo con el coro San Francisco, porque así se llama también la capilla donde ellos están ayudando. A ver si recuerdo todos los nombres. A ver un poco. Romina. Después, ahí sí que ya me olvidé. Milagros. Milagros. Oye, ¿hiciste algunos milagros? Posible. Posiblemente. El milagro del canto. Bueno, Luz, después Angélica y Lucía. Lucía, Santa Lucía. Bueno, vamos a comenzar una preguntita que les quiero hacer, ¿verdad? Vamos a comenzar ahí contigo, Lucía. Perdón, Luz, viste, que ya me olvidé yo, al lado con la luz. Bueno, entonces, verdaderamente se puede hacer un servicio a la comunidad, se puede ayudar a una capillita. Pues una vez los jóvenes dicen, no, yo estudio, no, yo estoy en esto, yo estoy en aquello, y no puedo participar. ¿Eso es cierto o no? Y la verdad que muchos jóvenes no se animan a hacer. Vos les decís, no se animan o no quieren. No quieren, la verdad. Porque si eso pueden, porque eso es lo que yo quiero saber. Porque si vos me decís no se animan, es como decir yo quiero, yo deseo, pero no me animo, Sí. no por esto, por aquello. Es otra cosa la palabra animarse, y otra cosa es no querer. ¿Cómo vos le ves así a tus compañeros, compañeras, así que dicen siempre esas cosas? Porque yo escucho de eso, ¿eh? Y la verdad que con mis compañeros yo no tengo problema, nunca escuché eso. Nunca escuchaste. Por gente de afuera yo te digo. Bueno, pero ¿quiénes son gente afuera para vos? O sea, por ejemplo, en tu colegio, ¿verdad? Mi colegio, por ejemplo. Sí. A ver, Ellos- ¿cuántos son ustedes en el tercer curso ahí de tu En colegio? mi clase somos 23 a 24. 23, 24. A ver, de los 23, 24, toditos están así metidos en alguna capilla, en algún servicio así juvenil. No, Y bueno, y entonces la- vos me decís todito, me dijiste recién. no, yo te digo que ¿Qué? ¿Qué me dijiste? ¿Que no se animan o se se animan? animan. No, ¿Así? no. ¿Y cuánto, por ejemplo, de esos 23? Y ponerle que 10, 11. 10 por ahí. Sí. Que ya es buen número, entonces, casi 50%. Bueno, y vos, Lucía, decime vos, ¿qué tal? ¿Se puede o no se puede hacer ese servicio así como ustedes están haciendo? Pero hay mucha gente que decide poner otras cosas antes que a Dios. Ah. Sí se puede estudiar, se puede ir a cantar, se puede ayudar a la comunidad, se puede hacer muchas cosas. Ya. Sí. Milagro, en tu caso, por ejemplo, ¿cuál sería así tu evaluación? ¿Por qué será que así los jóvenes no se animan tanto como ustedes, por ejemplo, que están ahí dinamizando esa comunidad donde viven? ¿Cuál es el problema de los jóvenes? Por eso que no. Creo no que se quieren. dejan llevar por el que dirá la sociedad. El temor a que digan, él se va a la iglesia o él se va a cantar, ¿cómo va a formar parte de un coro más o menos? ¿En serio? Sí. O sea, de eso tienen miedo los jóvenes, que se diga. Actualmente Y ellos que son, o sea, los jóvenes yo le veo que ellos dicen, no, yo soy libre, yo hago, ¿verdad? Y se dejan llevar por eso. Sí. Actualmente la mayoría O sea, de que los jóvenes- hablan nomás entonces y dicen nomás, que se sienten libres, yo voy a hacer lo que Sí, la lo que me mayoría de los gusta. jóvenes. ¿En serio? Sí, lastimosamente es así. Falta más esa voluntad propia de ir a la iglesia, de ir a cantar, porque no solamente es cantar, porque un famoso dicho, por así decirlo, es el que canta ora 2 veces. Sí. Entonces, en nuestra sociedad, al menos en los jóvenes, también los niños, son influenciados por los papás. ¿Por qué te vas a ir a la iglesia? ¿Qué te va a dar la iglesia? ¿Qué te te yo? Ahí voy ya estoy tocando otro tema. Sí. Porque vos me dijiste recién los jóvenes nomás, los jóvenes que no se animan, que no quieren, el que me dirán, etc. Ahora me tocaste otro tema. Sí, Me tocaste ya entonces la formación y la educación de los padres. sí. Romina, en tu caso, tus padres y eso y así lo que vos conocés, son de esos que se animan y que les gusta y que les anima a ustedes. Sí, mi papá lo me dice, Ani, ¿qué faltas? Y no me digas, Ani, No, que que no me potía y nada. De hecho, también le suele servir ahí en la capilla.
clase de lectura o colecta, o está directamente en la cantina con los otros padres. Ya. Y vos cómo ves así en general a otros padres, por ejemplo, de otros jóvenes que vos conoces y que, por ejemplo, nunca se van, o que pasaron por la catequesis, pero pues nunca más? De hecho, tengo casos así de compañeros míos del catecismo que no vinieron, hicieron su confirmación, después ya nunca más vinieron. Nunca más. Y tipo decían, sí vamos a venir, después ya no venían más. Ya. Y vos le ves así, la mayoría estaba prácticamente podrida después de su confirmación. Se alejaron todos, ya se metieron en otro tipo de vicios y así. Ya, entran los vicios. Y vos, Luz, ¿cómo evaluarías entonces a esos jóvenes? Vos me dijiste que 10 más o menos de tu 10, 11 por ahí, ¿qué se van? ¿Y esos otros jóvenes a dónde van? ¿A la discoteca? ¿A la farra? ¿O dónde van? Ellos se dejan más guiar por el lado mundano, por así decirlo. No, ni siquiera, yo me voy como por ejemplo para evangelizar, por así decirlo, y no te quieren escuchar. ¿Así? Están metidos más en las cosas mundanas y cosas así. Sí. Y vos, sos más chiquitita, ¿verdad, Ale? 13 años me dijiste. No. ¿Cuánto? 15 ya. Ah, vos 15. Casi Era 16. Lucía la que tenía 13. Ella sí. Sí. Y ahí tu grupo de las quinceañeras, ¿qué tal? Y la verdad que, como yo digo, no le puedes decir no tengo tiempo al dueño del tiempo. Que no le puedes decir no tengo tiempo a Jesús. Claro. Porque yo digo que también influencia mucho el acompañamiento de los padres. Ya. Porque siento que los jóvenes que no se acercan a la iglesia es porque no conocen todavía lo que se siente estar ahí. En tu casa, por ejemplo, vos me dijiste que son 4. Hija única. Ah, hija única. Dijiste cómo me olvido todo. Lucía, vos eras 4. Bueno, entonces explícame vos. De los 4, a ver, ¿toditos va a participar o solo la única que participa? Solamente 2. 2 participan. Yo y mi hermano. ¿Ah, sí? 2 hermanos. ¿Y los mayores. otros 2 en qué andan? Por ahí. Por ahí. No quieren irse. No, mi mamá es la que anda muy atrás de ellos. ¿Ah, sí? Para que puedan. Participar. Sí, pero no quieren. No quieren. ¿Viste? Viste que alguna vez en nuestra familia, luego también nosotros tenemos esas cosas. Bueno, pero es interesante escuchar un poquitito, ¿verdad? Cómo es también una familia, cómo son nuestros jóvenes, qué es lo que les gusta, qué es lo que les entusiasma verdaderamente y dónde está la raíz de todo esto también. Muy bien, queridos amigos, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Si buscas un amigo fiel, alguien por quien recostarte, alguien que te dé una mano
Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yara Ñe'e Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Semejante a ti y por todos sus hijos quiero gritar: mi Dios, tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso, tú eres el Dios de amor. Mi Dios, tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso, Dios presente. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y aquí estamos con estos jóvenes que vienen desde San Antonio, Capilla San Francisco, y nos cuentan un poco también de sus actividades y sobre todo nos cuentan también de lo que ellos están viviendo. Pero, queridas chicas, estamos llegando al final de nuestro programa. Como el tiempo vale oro, como se dice, y pasa tan rápidamente. Nosotros queremos escuchar algún mensaje especial, ¿verdad? Que ustedes dejen un poco a sus compañeritas o a los papás o a las comunidades en general, ¿entienden? Porque siempre los jóvenes nos animan a nosotros y nos ayudan también para que demos pasos importantes también nosotros. Bueno, vamos a comenzar aquí por la izquierda. Lucía, vamos a comenzar contigo. ¿Qué mensaje querrías dejar hoy a los jóvenes? Y lo que le quería decir es que se animen a conocer, acercarse a conocerle más a Dios,
porque es una experiencia muy maravillosa, en serio te conecta mucho con él. O sea, te ayudó a vos a través del coro. Sí, me ayudó muchísimo Ya. a conectarme con él. Y vos me dijiste de los 4 que son, ¿verdad? 2 no vale. Bueno, vos tenés que hacer tu apostolado en tu casa entonces, ¿eh? Sí. Con tus hermanos. Bueno, vamos aquí, Romina, a ver un poquitito. ¿Qué mensaje vos le dejarías a tus compañeros, compañeras y también, ¿por qué no, a los adultos, a los papás? Y mi consejo sería que no tengan miedo de servir a Dios y que las puertas de la iglesia siempre van a estar abiertas para todos. Claro. Y ustedes tienen que invitar también entonces para que vayan a San Francisco, para escucharle un poco. Sí. ¿Y ustedes no grabaron todavía algún CD o qué? Sí. ¿Ya grabaron? Sí. Cuando eran chiquititos. Y ahora que son grandes cantan mal, va, por eso no graban más. Ahora lo que tienen que grabar, ¿eh? Bueno, después vamos a ver. Bueno, vamos a hablar ya contigo ya. ¿Qué mensaje dejarías hoy a los jóvenes, Ale? Y les quiero decir que Dios nos juzga, que se animen y es una experiencia demasiado linda que te conecta más con Jesús, porque al cantar también estás orando, como decimos, y que se animen a formar parte de una comunidad, porque como dicen, comunidad es la unión con Jesús. Ya. O con la comunión, como... Sí. Entrar en comunión, ¿verdad? Dice todos los jóvenes que les gusta mucho estar en comunión, en comunidad, vivir en comunidad siempre. Bueno, vamos a escucharte un poco a vos, milagro. A ver, ¿qué milagro haces vos? Bueno, en lo personal, el mensaje que yo quiero dar es directamente para las familias, ya que los papás son los que van a ser los propulsores de sus hijos, entonces que insistan a sus hijos, ya sean chicos o jóvenes, para que vayan a la iglesia, que sea ese motor de impulso para que ellos puedan hacer un servicio tan grande que es para nuestro Señor, obviamente. Ya, vos ya estás hablando aquí como educadora, ¿verdad? Vos ya te referís más a los padres, directamente, pero está bien. Y hay otros jóvenes así de tu edad también, Milagro, que están ayudando ahí. Sí. ¿Cuántos son ustedes más o menos de tu edad? Romina, vos, ahí ya están 2. Sí. Más o menos de la misma edad. Somos 6 a 8. 6, 8 por ahí a la cuenta. Mira qué lindo. Y ustedes entonces prácticamente desde la confirmación que se quedaron, ¿verdad? A ayudar. O sea que funcionó. Eso es la confirmación con ustedes. Está ahí. Bueno, y Luz, vos qué mensaje le querés y a quién le querés dar los mensajes vos? De mi parte, el mensaje que yo quiero dar va más directo a los jóvenes, que no tengan miedo al que dirán y que se animen, que todo es posible para el que cree y tiene fe en Dios. Exacto, todo es posible, ¿verdad? Todo es posible. Y también para nosotros, también para ustedes también tienen que creer en los otros jóvenes que nos están acercando, ¿verdad? Y entonces ustedes tienen que ser misioneros, acercarse y atraerles verdaderamente para que ellos también se entusiasmen. Bueno, yo les voy a contar una anécdota, un país que decía, era un italiano, y siempre así cuando se encontraba con las chicas, le decía, bueno, quiero que mi iglesia se llene, vos le vas a traer a tus 5 novios que tenés, vos a tus 6. Bueno, así ustedes tienen que hacer. Mira, vete la vende chico ahí. A ver, viste que ya se ríen todos, ya les gusta ya eso. Bueno, como siempre nosotros, queridas chicas, terminamos nuestro programa con la palabra de Dios. Y aquí hoy, ya que estamos hablando del coro, estamos hablando del canto y sobre todo del entusiasmo, como ustedes ponen, y que van siendo conocidas también. Si ya le llamaban cacupé y todas esas cosas, entonces quiere decir que ustedes ya están yendo hacia adelante. Bueno, tenemos el Salmo 68, versículos 4 y 5, que nos hablan justamente del canto, del alabar al Señor. Y dice así: los justos se regocijan, gritan de gozo delante del Señor y se llenan de alegría. Canten al Señor, entonen un himno a su nombre en coros, ábranle paso al que cabalga sobre las nubes. Su nombre es el Señor. Griten de alegría en su presencia. Queridos amigos, qué lindo que es este salmo que justamente nos va ayudando y nos hace sintetizar un poco lo que estamos hablando. Quiere decir que el formar un coro primero nos une, ¿verdad?, en comunidad siempre. El formar un coro y el estar juntos como jóvenes también nos ayuda muchísimo para que podamos crecer en comunidad, entendernos. También recuerden que afinar las voces
o cantar con los tonos diferentes, como también nosotros decimos que es nuestra propia vida, es un trabajo empeñoso, ¿verdad? No es fácil. Tenemos que ir corrigiendo, tenemos que hacer de nuevo pruebas, tenemos que ir poniendo bien y afinando las voces. Así también es nuestra vida. El Señor hoy, a través de estos jóvenes, nos invita a cada uno de nosotros, no solamente a formar coros, que ojalá también lo hagamos en nuestras capillas, en nuestras comunidades, sino que sobre todo también nosotros podamos principalmente hacer lo esencial y lo fundamental, que es formar comunidades. Y esto nos entusiasma a todos. Y así nos vamos despidiendo en el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor y así también a ustedes les agradezco, a cada uno de ustedes, para que tengan la fuerza y el entusiasmo de seguir luchando, seguir bregando y seguir evangelizando a través de la música. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y entonces nos volvemos a encontrar el próximo domingo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.